Bienvenidos inversores y futuros inversores. Ya personalizamos nuestro gráfico. En este video vamos a personalizar las herramientas de dibujo y vamos a aplicar un pequeño porcentaje del análisis técnico para que ustedes aprendan. Así que vamos. Una vez en TradingView en nuestra gráfica, vamos a mirar las herramientas de dibujo más útiles. Línea de tendencia, línea horizontal, semirrecta horizontal, canal paralelo, retroceso de Fibonacci, rectángulo, ruta path, posición larga, posición corta y mi favorita, perfil de volumen con rango fijo. La línea de tendencia por lo general siempre se aplica, por ejemplo, en este gráfico para marcar puntos donde el precio haya tendido a hacer pivotes. Los pivotes son estos que encontramos acá. Así que en esta línea de tendencia encontramos 1, 2, 3, 4 y probablemente venga a haber un 5. Así que de esta manera también podemos aplicar el canal paralelo. De acá, acá y subimos. Si se dan cuenta, también como pivota en la parte inferior, pivota en la parte superior. Este es un buen análisis para prever los movimientos futuros de los activos. Recuerden que en el caso de que los activos no sean tan líquidos, nos vamos a las velas y le vamos a dar velas Heikin Ashi, donde en caso de que, por ejemplo, un activo el día de hoy esté así y el día de mañana aparezca un hueco llamado gap, que es el salto de precios debido a la liquidez del activo, con las velas Heikin Ashi gráficamente no vamos a ver el vacío entre ambas velas. Este también puede ser un buen indicador para saber cuándo podemos invertir, ya sea en compra o en venta. Por ejemplo, cuando tenemos el segundo pivote sobre la línea inferior del canal paralelo, encontramos una línea verde donde hubiéramos podido haber comprado hasta el máximo anterior, que en este caso hubiera sido esta parte, y hubiera sido una inversión ganadora. Sin embargo, todas las veces no es correcto. Así que es una pequeña parte de una estrategia. Borremos todo, vamos con la línea horizontal. Esta por lo general la utilizamos para buscar los mayores puntos horizontalmente donde el precio ha cambiado o pivotado. Por ejemplo, esta zona, que como pueden ver fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero como casi no lo vemos, lo vamos a personalizar. Le vamos a dar en línea, para nuestro efecto va a ser negro. Vamos a cambiar su grosor y le vamos a dar aceptar. Entonces ya sabemos que cuando el precio llega a esta línea, probablemente va a cambiar de dirección. De esta manera podemos graficar más líneas horizontales. Recuerden que estas solo se aplican donde el precio haya pivotado más de 2 veces, como es este caso de acá, donde encontramos 2 pivotes y luego encontramos otro pivote en el futuro, lo que significa que es un punto significante para el precio de este activo, que es Bitcoin. Ya vimos el canal paralelo, ahora vamos con los retrocesos de Fibonacci, que lo vamos a ver de la siguiente manera. Los retrocesos de Fibonacci se caracterizan por ser porcentajes, donde generalmente el precio hace un cambio de tendencia. Esto se tiende a ver en los niveles de 0.618, 0.5 y 0.38. Así que lo vamos a personalizar. Vamos a quitar los que no sean necesarios. De esta manera ya tenemos los puntos más significantes. Y vamos a quitar el fondo. Los precios no son necesarios y además generan redundancia en nuestro gráfico. De esta forma solamente vamos a dejar los porcentajes. También podemos cambiar los colores a los que deseen. En este caso los vamos a dejar negros. Vamos a quitar este que se nos escapó
y aceptar. Ahora vamos con la ruta o path. Como vemos, el precio está descendiendo a nuestras líneas de Fibonacci. Recuerden que las líneas de Fibonacci simplemente se trazan cuando hay movimientos como este de acá. Cuando el precio hace una ruptura en la tendencia, que vendría siendo esta de acá, podemos trazar el Fibonacci en la tendencia inmediatamente anterior. De esta manera. Como pueden ver, el punto de quiebre de la tendencia fue que este punto debió haber superado el punto inmediatamente anterior, que vendría siendo este de acá, lo que nos confirma que podemos trazar el Fibonacci de la parte inferior de la tendencia a la parte superior. Así que muy probablemente el precio llegue a 0.68 y en caso de que nos haga un patrón de velas confirmado por una vela de volumen que sea mayor a nuestra área ponderada de volumen, que vendría siendo esta de acá, o sea que la línea de la vela que se conforme en este punto sea mayor a esta área que vemos en esta parte, y además de eso nos haga un patrón de velas que lo veremos en un video más adelante, podremos invertir en este activo al alza o especulando que el activo va a subir. En este caso podríamos especular en una posición larga, así que asumamos que el precio llega a 61.8, nos hace un patrón de velas y la vela que nos indica que el mercado va a subir tiene un volumen fuerte o mayor al promedio, entraríamos con una posición larga, la cual iría debajo del último pivote y nuestro target o nuestro objetivo vendría siendo nuestro máximo anterior, que en este caso sería este de acá. Así que el stop lo que nos va a reflejar es el porcentaje de pérdida que tendríamos en caso de que el activo no subiera sino descendiera, mientras que nuestro objetivo nos mostraría el porcentaje en caso de que nuestra especulación fuera cierta. En este caso vendría a ser del 12.11% sobre la cantidad invertida, mientras que nuestra posición corta nos indica lo mismo del stop y el objetivo, pero en este caso nuestra especulación vendría a ser un mercado bajista. Que no pivote sobre el 61.8, sino que vaya a la baja. Y aplicaría de la misma manera que la posición larga. Por último tenemos mi herramienta favorita, que es el perfil de volumen con rango fijo, la cual la aplicamos de un punto A un punto B y nos indica parte de las transacciones de forma horizontal que se realizaron en ese intervalo. Lo vamos a personalizar dándole desarrollo de POC, desarrollo de value area, y en entradas de datos lo vamos a colocar en 48. De esta forma nos muestra un poco más los posibles movimientos que vaya a tener el mercado. Acá en esto, como podemos ver, el POC pasó por este punto, que si aplicamos el Fibonacci es muy probable que el precio llegue a pivotar sobre esta zona de acá, lo que ya nos estaría indicando que nuestra especulación sería una posición larga de esta manera. Así que ya nos veremos en las posteriores clases, donde enseñaremos cómo conectar nuestro exchange a TradingView y operar desde este. Así que nos vemos.